Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Un día. Muy bien. ¿Usted qué? Yo, mira, aquí, después de un día que llovió un poquito, pues aquí estamos otra vez con temperaturas de mayo. En sequía permanente. Madre mía. Noches de mayo en enero. Increíble. Madrid os condena a la sed. Sí, 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 sí. No, claro. España os manda la sequía. En fin. Manda, manda, No, pero se ve que es el resto el que va en contra de Madrid, creo. Bueno, eso me han dicho. Bueno, no empecemos por ahí, aunque acabaremos diciendo algo. Mm, Por cierto, no vamos a hablar de amnistía, Medese. no, no. ¿Y para qué me mandas el titular? El titular es que no vamos a No, hablar de amnistía. el titular es no vamos a hablar de amnistía por dos motivos, ¿vale? No vamos a hablar de la ley de amnistía, uno, porque vamos a tener varios meses para hablar de la ley de amnistía y por tanto no le vamos a hacer aquí el juego. Y el segundo sería, y por tanto no le vamos a hacer el juego a una serie de gente que pretende que únicamente se hable de esto, que esto sea el gran problema, cuando hay otras cosas como la que vamos a hablar ahora, que parece bastante más interesante, que es hablar de la corrupción del Estado o de determinadas partes del Estado o de determinadas formaciones políticas cuando tienen el gobierno, bueno, este tipo de cosas que me parecen más interesantes que una ley de amnistía. Pues ya sabes que algunos letrados o un nuevo informe de letrados del Sí, Congreso ha dicho que, bueno, hay dudas de que encaje constitucionalmente y tal. Es decir, sí, sí. que ellos quieren que hables de amnistía. No, no, pero a lo Es mejor la campaña semana que constitucional. viene o la otra, cuando sepamos ya un poco cuáles son las enmiendas y todo este tipo de cosas, porque estamos ya de amnistía Hasta allá. hasta allá. Muy bien, pues vamos a hablar entonces de otras cosas. Ujú. Esas otras cosas a las que te referías se llama Operación Cataluña. Y Sí. el gobierno, por lo menos que se sepa del señor Rajoy, sus Mm, ministros, porque ya no solo parece ser que fue el ministro de Interior, sino que había alguien más también mm, haciendo maldades por ahí, pues se sí, dedicaron a espiar a políticos catalanes y podríamos decir que alrededores de los sí. políticos, porque el señor Trapero, que era el jefe Mm, del Mossos por entonces, mm, también anda enfadado y dice que les va a poner sí. querellas o denuncias. Bueno, hazlo tú, habla tú, que yo solo sé lo que oigo. Bueno, sí, no, sabes seguramente que tanto como yo y me vas a ayudar. Bueno, la Operación Cataluña era hasta hace poco una especie de titular, ¿no? Que esgrimían, bueno, que primero de todo, y hay que decirlo igual que en la actualidad, pues gracias a un cierto periodismo empezaron a aparecer noticias al respecto. De hecho, la primera de la que yo tengo constancia fue del diario.es en 2014, luego Público en 2016. Eso parece que estemos hablando casi de las catacumbas del tema. Y bueno, y ahora, como sabéis, hay una investigación del diario.es y La Vanguardia que están dando día a día una serie de informaciones, pero en todo caso informaciones que vienen a demostrar, es decir, que ha habido una garganta profunda o dos o tres dentro de las cloacas que han decidido sacar eso. No sé si es Villarejo o quién es, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que a partir de la manifestación de la Diada 11 de septiembre de 2012, que fue la primera de las inmensamente mayoritarias, de aquellas de millón o millón y pico de personas, pues a Fernández Díaz se le ocurrió pues que eso no podía ser, al menos por lo que sabemos hasta ahora. A lo mejor se le ocurrió a alguien más que a Fernández Díaz, ¿no? Pero que era entonces ministro del Interior, una persona, como sabéis, ultracatólica y demás, y decidió pues que ponía a trabajar
al servicio de España, como siempre, no al servicio del Partido Popular ni de sus tesis y tal, sino al servicio de España, pues a una serie de policías y estructuras de la policía y de la investigación de Estado, ¿no? No cualquier cosa, luego relataré unas cuantas que están por ahí que te podéis encontrar en los medios. La primera vez que esto salta se lleva al señor Fernández de Díaz al Parlamento y se le hacen una serie de preguntas y él contesta con cosas que podéis buscar por ahí en las hemerotecas, que le parecía una ofensa que le dijeran eso. Viene a decir que además el periodista que ha empezado este tema es un freelance, que trabajaba para el diario.es y que por tanto cómo puedes hacer caso de un freelance, ¿no? Existiendo Jiménez Los Santos y otra gente por el estilo y tal. Y juró, claro, si un cristiano jura, se supone que, claro, se supone que lo está haciendo sobre unas bases sólidas, no si juramos tú y yo, que lo podemos hacer por cualquier cosa, pues que él no sabía nada. Bien. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Aparte se han encontrado fundamentalmente audios, de los cuales yo todavía no he escuchado ninguno, o sea que supongo que esos nos los reservan para el final. O sea, alguien ha grabado y Villarejo era muy experto en eso, por eso me inclino hacia Villarejo, pero quizás también podría ser el que entonces era jefe de gabinete y luego secretario de Estado, el señor Francisco Martínez, que parece que se va a comer el marrón, no este, sino el otro que está en estos momentos en el juzgado, el del tema el tema del seguimiento, digamos, al señor de los sobres, y todo lo que se hizo en este aspecto, el meterle un policía de chofer, y bueno, no uno que no era policía, que luego acabó siendo policía por hacer ese trabajo, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿aquí de qué se trataba? Se trataba de hacer informes, de hacer una serie de informes que no estaban firmados, que no estaban encargados por ningún juez o fiscal, o jueza o fiscal, y que guardaba celosamente o recogía celosamente el ministro del Interior. Y a partir de ahí, los más jugosos parece ser que con escolta y en unos sobres blancos sin ningún membrete ni nada, se los pasaba al señor Rajoy, que no sabemos de momento lo que hacía con ellos. Supongo que leérselos entre marca y marca o entre lo que fuera, o quizás no. Y entonces, aparte de eso, esos informes servían para sacar notas. Muchos de ellos estaban hechos en forma de nota informativa, ¿no? Y esa nota informativa, pues como por casualidad, era filtrada a medios afines que a partir de ahí pues lo sacaban en una tertulia, hacían un titular. Siempre existía un fiscal, y eso que en España no hay lawfare, nada de eso, eso no existe, pues siempre había algún fiscal que estaba dispuesto a iniciar una investigación sobre... Bueno, la mayoría de las hay 34 informes entre 2012 y 2014, la mayoría de ellos sobre políticos catalanes en aquella época de convergencia, es decir, todavía no habíamos llegado ni al 2017, por supuesto, si era 2012-2014, y sobre digamos, sus familias, ¿no? Os va a sorprender, si no lo habéis seguido mucho, pues quién elaboraba estas cosas, porque bueno, ya conocemos al señor Villarejo. Bueno, pues si digo que uno de los que elaboraba esto era el señor Villarejo, pues vais a decir, ¡buah, vaya zoquetón, ¿no? Vaya cosa! No, hacían listas también, pues, asuntos internos. Resulta que una parte de la gente que se dedicaba a asuntos internos, que supuestamente no deben ser conocidos por sus compañeros y compañeras y se deben dedicar a investigar internamente, pues eran desplazados de ahí, y además cobraban una pasta del fondo de reptiles, ¿no?
la UDEF, la Policía de Delitos Económicos, la Oficina Antifraude de Cataluña o el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo. Es decir, que lo digo porque esto a mí me parece, por ejemplo, toda esa gente que sigue creyendo que ETA existe y que ETA controla determinados hilos, pues a lo mejor deberían plantearse que lo hace, entre otras cosas, porque ellos en vez de dedicar la gente al antiterrorismo, la dedicaban aquí a controlar a unos señoros que lo máximo que hacían era lo del 3%, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, aquí aparece, entre otras cosas, el tema de las presiones, o sea, de policías que ejercen presiones sobre directivos del banco andorrano, al cual le dicen que o suelta o les dice cuánta pasta tiene allí el señor Pujol o no van a poder operar en España porque tal. Y aquí tenemos, bueno, a partir de aquí tenemos, bueno, los casos más espectaculares, ¿no? Es decir, podemos poner más, pero los más espectaculares serían, pues que más tenía 90 millones de euros en Liechtenstein, que Pujol tenía una pasta que te cagas en Andorra y que se la llevaba para allá kilos, y que Trias también tenía en Suiza mediante corrupción urbanística. Bien. Como tú decías antes, es decir, nada de esto responde, bueno, tú decías antes, no solamente mandaban los del Ministerio del Interior, el señor, o sea, el señor Fernández Díaz, el señor Francisco Martínez en su calidad de jefe de gabinete y luego de secretario de Estado, o el que era en ese momento el jefe del operativo, el señor Pino, que estoy buscando por aquí cómo se llama, Eugenio Pino, exactamente, director adjunto operativo de la policía. Es decir, no solamente estos daban órdenes, sino que los policías implicados en este asunto se reunían también con Alicia Sánchez Camacho, si os acordáis, aquella famosa historia de la amante o amiga o tal de uno de los Pujol que luego le delata y no sé qué, bueno, de este tipo de cosas. El micrófono en el florero. Sí, 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 al más puro estilo el agente 86. Solo faltaba el zapato, sí, vale. Exactamente, con el zapatófono, llamando. Qué mayores somos. Sí, es verdad. Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan no han visto, no han visto la serie de la Agente 86. Pero bueno, la señora Dolores de Cospedal, es decir, porque esto iba en paralelo, es decir, ya que te has puesto, no te quedas únicamente con los convergents, ¿sabes? Sino que ya, pues de paso, también arreglas algunas cosas que le afectan al PP y entonces, al parecer, Dolores de Cospedal, Alicia Sánchez Camacho se dedicaba más al tema de Cataluña, que para eso ella era catalana y diputada por aquí del PP, y Dolores, pues de Cospedal se ocupaba más de los temas generales de mayor interés para el partido. Bueno, pues eso. Ninguna de estas cosas que tenemos aquí se ha podido demostrar, especialmente las gordas, las demás y Trias. Seguramente que la familia Pujol algo tendrá que esconder o da toda la impresión. Y bueno, y entre las colaboraciones también encontramos la colaboración necesaria del ministro Cristóbal Montoro, que debía ser el que debía facilitar determinadas cosas, como por ejemplo, cuando, y ahora sí vamos a hablar de la amnistía, cuando el PP hace la amnistía fiscal, Cristóbal Montoro, esa sí, esa es buena, esa es buena. Pero el señor Cristóbal Montoro era entonces el ministro, los datos de la amnistía fiscal son datos secretos, pero todo el mundo se enteró que uno de los hijos de Pujol había participado en la amnistía fiscal. Bueno, pues ¿cómo se puede saber eso? Pues evidentemente el que lo puede contar, ya sabemos quién lo podía contar, ¿no? Bueno, ¿qué más sabemos? Pues que Fernández Díaz lo sabía todo, según las gargantas profundas que están informando a la prensa en estos momentos.
que Rajoy recibía lo más importante, que nunca recibieron una orden de parar porque se nos está yendo la pinza, y que también, que no sé si eso aparecerá un poquito después, había como tres grandes objetivos, ¿no? El de la Operación Cataluña por un lado, el de la nueva izquierda, es decir, había que empezar ya a investigar a Podemos y compañía, y luego, por otro lado, pues obstruir los casos de corrupción del PP que hemos dicho anteriormente. Bien, ¿qué pruebas hay? Hay dos periódicos que se la están jugando y que están sacando cada día una serie de artículos, ¿no? Con lo cual quiere decir que es difícil que al mismo tiempo y de manera coordinada La Vanguardia y el diario.es estén diciendo prácticamente lo mismo, si eso que tienen no es una cosa muy, muy seria, ¿no? Eh, pero, mientras tanto, bueno, pues vemos o observamos de manera perpleja, por no decir otra cosa, que esta vez no hay ningún o ninguna fiscal que esté dispuesta a decir, oye, a ver, vente para aquí, periodista, a ver qué tienes entre manos, ¿no? Bueno, lo que sí ha pasado es un poco lo que tú decías, que, bueno, que ya que espío a este o me invento cosas de este o hago cosas, pues me voy más allá, ¿no? Entonces ha aparecido el tema de José Luis Trapero, el que fue jefe de los Mossos, al cual se le implica en una de esas notas informativas nada más y nada menos que en una red de narcotráfico. Es decir, hay que tener sus bemoles, ¿sabes? Sí. Para implicar a alguien así en una cosa de estas, sobre todo si no es verdad, ¿eh? Porque podría ser cierto, no lo digo por trapero, digo que puede ser cierto que haya alguna persona dentro de la policía que pueda entrar en estas dinámicas, pero vamos, si no es verdad, tal. Y este hombre, pues, ha puesto el grito en el cielo y ha enviado una nota a una de las radios más importantes de Cataluña diciendo que evidentemente va a emprender acciones legales. Y, por ejemplo, también se ha sabido pues, que se estuvo investigando, espiando y buscándole a ver si tenía alguna cosilla para decir de él, pues al que entonces era fiscal general de Cataluña, porque parece que no atendía razones, ¿no? Y que no acababa él de entrar en el juego este y de ponerse a abrir causas y tal, y entonces pues estuvieron encima. Bueno, la cosa es un poco, a medida que van saliendo cosas, es un poco, lo que nos ha pasado otras veces con otros casos del PP, ¿no? Que es un poco como todo muy disparatado, ¿no? Porque, bueno, dentro de que es evidentemente una actuación absolutamente ilegal, cínica desde todo el punto de vista, ¿no? Por el juramento de este señor y todos los demás y todos los juramentos que hacen de mantener la ley, de seguir la ley y todo lo demás. Bueno, podrías llegar a entender en un rinconcito de tu cerebro que les interesara saber qué pasaba con una gente que en aquellos momentos, digamos, les estaban poniendo en un brete que, vuelvo a repetir, no era el brete de después de 2017. Imaginaros lo que han podido hacer después y, evidentemente, todo lo que se está mirando por ahí en esas comisiones pues del juguetito ese que les regaló Israel y, bueno, que les vendió Israel, porque Israel no regala nada, una empresa israelita y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿por qué digo eso? Porque entre las personas investigadas está una señora que responde al nombre de Sol Daurella, que es una de las mujeres más ricas de España y, por supuesto, quizás la mujer más rica de Cataluña, que es la presidenta de Coca-Cola en España. Y, bueno, Coca-Cola ya sabéis que no es Coca-Cola, sino que tiene muchas cosas alrededor. Pues de ella y de su marido,
que también es un señor de postín, con el que yo no acostumbro ni a comer, ni a cenar, ni a desayunar, porque no coincidimos en los mismos sitios y tal. Y claro, tú dices, estos están absolutamente locos, porque esta gente nunca ha tenido ningún tipo de veleidad de esta manera, ¿no? Al revés, o sea, participan económicamente y en la gestión de una empresa multinacional, etcétera, bueno, o de una o de varias empresas multinacionales. Con lo cual quiere decir bueno, que además ahí debió haber un desparrame absoluto y alguien pues pensó, bueno, ¿por qué no miro algo de esto, de tal? O le indicaron, ¿no? Pues yo qué sé, esta mujer me cae mal porque es más rica que yo, porque viste mejor que yo, porque no sé qué, porque va al liceo todos los días, pues a ver si le sacamos algo. Hay cosas que me resultan absolutamente incomprensibles, ¿no? Desde el punto de vista de una lógica en lo que se estaba haciendo o en lo que se intentaba hacer. Bueno, a partir de aquí, no sé si tienes alguna pregunta así al respecto de lo que se sabe hasta ahora, pero se va a seguir sabiendo más. A mí me surgen varias cuestiones. Tres por lo menos. Si al igual que va a hacer el señor Trapero, hay otra gente que va a mover esto, ¿eh? Gente que se ha visto implicada. Hay que recordar que, por ejemplo, a Trías, que tampoco es santo de mi devoción, a pesar de que es una persona que reconozco que, bueno, algún trato que he tenido con él cuando yo era secretario general y tal, y él era vicepresidente del gobierno de la Generalitat, tengo que reconocer que a todo lo que se comprometía lo hacía, por lo menos lo que hizo con nosotros a nivel de información, nada más que a nivel de que tuviéramos la información de las comisiones que tenían que ver con temas sindicales, etcétera, etcétera, que yo fui a plantearle que no lo recibíamos y que no me parecía lógico y demás. Bueno, al señor Trías le jodieron una campaña, por decirlo así, precisamente con ese planteamiento sobre Suiza, ¿no? Y probablemente perdió una reelección a la alcaldía de Barcelona por ese tema, ¿no? El señor Mas, que tampoco es santo de mi devoción y con el que tampoco no me he visto ninguna vez, pues también lo pasó fatal con toda una historia que pasó con él, con esos 90 millones, con ese tipo de... y no digo que ninguna de estas personas me parezcan a mí personas honorables necesariamente, ¿eh? Pero bueno, tampoco me parece lógico que sufran una persecución de este tipo, ¿no? Entonces yo no sé si esto, por un lado, a nivel jurídico va a explotar, o si alguien dentro de la Fiscalía del Estado, sea del Estado en Madrid o del Estado en Cataluña o del Estado donde sea, va a querer intervenir en este tema porque es un tema realmente sucoso. Segunda cuestión, si se va a abrir una comisión en el Parlamento, que creo que debería abrirse. Y Bueno, en esa puede ser que haya hay intención. petición, sí, Petición. hay petición. Vamos a ver Incluso dónde que va. llamar al señor Rajoy y que Sí, tenga que acudir y explicar todo eso, ¿no? claro, porque ahí volvemos a tener el M. Rajoy, que no sabemos quién es, y todo este tipo de cosas. Claro, de momento la gente que acusa o la gente que ha participado y ahora está dispuesta a acusar, supongo que a cambio de alguna prebenda en su posible condena o alguna cosa por el estilo, pues le señala fehacientemente, ¿no? Pero bueno, ya sabes que bueno, pues Rajoy es suficientemente escurridizo, ya se ha salvado de otras cosas, él no dio los martillazos y a lo mejor ahora pues también se salva, ¿no? Pero está claro que esa pirámide es la que es. Y aparte yo entiendo que desde un punto de vista político, en concreto para el PSOE, ¿no?, que hizo la moción de censura, sería una manera de todavía reforzar aquella posición que tuvo en su momento, ¿no? Entonces, ver si eso tira para adelante, hasta qué punto se va a llegar en el caso de un expresidente, porque yo creo que tenemos algunos expresidentes que tienen muchísimas cosas que explicar y no sé si somos una sociedad tan
completamente democrática, como se dice, y con capacidad para entrar en estos temas. Y bueno, y en definitiva, también el tercer aspecto es qué va a pasar dentro de la policía, porque yo entiendo, y de los servicios de inteligencia y otras cosas, porque yo entiendo que ahí hay más gente implicada. O sea, Villarejo las está recibiendo todas, pero yo creo que debe haber llegado un momento que él dice, hombre, yo no voy a seguir recibiendo para que aquí nadie me saque del trullo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Porque probablemente alguna de la gente de la que podemos estar no mencionando, porque no tenemos nombres al respecto, pero que sí que en ese momento estaban pues en delitos económicos, en la UDEF, en la Oficina Antifraude, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, participó directamente en esto. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Es órdenes de obligado cumplimiento? Difícil, ¿no? Que alguien pueda decir, yo recibí una orden superior y ya está, me puse en marcha por el bien de España. Bueno, pues ahí yo creo que hay un debate también muy interesante si se quiere acabar con este tipo de cosas. Si no se quiere acabar, pues se hace aquello de la debida obediencia y punto, ¿no? Y la gente queda limpia y paga, pues bueno, pues a lo mejor el Francisco Martínez, que parece que es el que se las va a llevar todas. Pero... Yo estoy pensando si de oficio, que se dice, Sí, fiscalía o algún claro. con lo que ya hay publicado, o si están esperando aún a que se publique más y tener más datos, debía de abrir ya algo. Es decir, con lo que nos están contando medios de comunicación, que como tú has dicho antes, perdón, no iban a publicar estas cosas y estos detalles sin tenerlo confirmado, muy confirmado y Claro. con muchos documentos para que no les zurren, porque si en algún momento los pillaran, le iban a pegar un palo al medio que no iba a levantar cabeza. Eso por una parte. Yo creo que ahí, no sé lo que te parece a ti, si debían de abrirse ya de oficio, no esperar a que Trapero ponga Sí, una denuncia o el otro ponga otra de manera aislada, en un caso de corrupción importante a nivel del Estado, ¿no? claro, yo es la inicio de reflexión que hacía antes, ¿no? ¿Cómo es factible que ante notas de prensa sin firmar que llegaban a una redacción que estaba dispuesta a tirar para adelante el rumor, se abrían, pues eso, investigaciones y que ahora ante todo esto, que es verdaderamente es una luz, ¿no? Porque esto es una luz, porque va una detrás de otra y además, bueno, hay que decir que claro, los medios que lo están diciendo te están enseñando pequeñitas fotos, a veces un poco tramadas y tal, donde ves los papeles de los que se está hablando, ¿no? Pero si además dice que tienen audios, pues aparte de los audios que ya han salido del señor Villarejo, que Villarejo ha dejado ir, que son golosos todos ellos, pues aquí, claro. Entonces, pues eso, es decir, ¿qué está pasando? Alguien dice, no, sí que lo vamos a retomar, pero vamos a dejar que salgan más cosas, como tú dices. Bueno, es posible que esa sea una estrategia, pero claro, desde mi punto de vista, vale que hay una cortina y por eso yo he querido empezar en plan irónico con no vamos a hablar de la ley de amnistía, ¿no? Es evidente que hay una cortina de humo en estos momentos que es la ley de amnistía y que no solamente interesa criticarla a determinados medios y tal, sino también en genérico al estado profundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que todo eso está ahí jugando, pero claro, yo me imagino que quedará alguien honrado dentro de estos aparatos o ético, como queráis llamarle, ¿no? Es decir, para decir, bueno, pues vamos a entrar con esto. Entonces, las comisiones parlamentarias están muy bien, son muy interesantes, pero ya sabemos para lo que sirven. Sirven para el lucimiento de los diputados y diputadas y para pocas cosas más, porque normalmente
no esclarecen, ¿no?, los hechos. En cambio, pues abrir unas diligencias de investigación por parte de un juez y un fiscal, o una juez y una fiscal, o lo que sea, y evidentemente llamar a capítulo, pues a parte de estas direcciones que están aquí, porque vamos, para ellos es tan fácil como decir quién llevaba entonces tal, quién llevaba entonces no sé qué, venga, mándamelo para aquí, a ver qué se cuenta, ¿no? Sí, porque estamos recordando casos de que se han abierto juicios y Claro, causas a sí, partidos sí. políticos que todos tenemos en mente Sí, por declaraciones falsas en aquellos casos, o claro, papeles que llegaban o informaciones desde Venezuela, o que publicaba sí, un, sí, un periódico tal, sí, 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 y les abrían un proceso judicial que aún hasta hace poco seguían arrastrando, ¿no? Y que sí, han sí, causado daños importantes, por ejemplo, a esa organización política, por poner un ejemplo. Es decir, que de oficio, si se quiere, se puede actuar si se considera que, es decir, juez o claro. jueza o fiscales. Esa era una. Bueno, Y sí. otra pues, si podríamos reflexionar, si te apetece, esto al PP de ahora, al PP del señor Feijóo y los que están ahora en el mando, ¿esto les afecta o les resbala o van a decir, bueno, eso pasó hace muchos años, ya no están en política, ya no están con nosotros, no tenemos nada que ver con eso? ¿Sería creíble una explicación? Es decir, primero, puede ser que les afecte o no, y segundo, la excusa. Bueno, ya, Mm. eso es agua pasada. Fíjate, este señor, uy, ¿quién era? Sí, sin un, bueno, Ese que usted me nombra, ¿no? Sí, ese era otro de los... la verdad es que está muy bien traído porque a mí se me ha olvidado antes, lo tenía aquí apuntado. Claro, la situación que se ve en estos momentos, la que yo observo desde fuera, es como que el PP está intentando que no le toque, ¿no? mm, Es decir, el PP no ha hecho ningún comentario, no entran en estos temas, en general están evadiendo entrevistas o cosas por el estilo donde pueda salir el asunto, y se están dedicando a lo suyo como diciendo: que a mí qué me cuentas, ¿no? Yo no sé nada. De hecho, era la misma táctica del señor Rajoy en su momento, ¿no? Y tal. Claro, ¿cuánto tiempo van a poder seguir así? Porque, claro, llevamos relativamente pocos días con este tema en el candelero, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden? Pues ya veremos. Claro, tienen la parte esa de que los nombres que yo he dicho, Cospedal, está la Sánchez Camacho, Fernández Sánchez, todos estos, perdón, Fernández Díaz, toda esta gente está como, digamos, fuera de órbita. En estos momentos no ocupan, que yo sepa, cargos de relevancia en la organización y todo este tipo de cosas, lo cual quizás a la larga les manche menos, pero evidentemente es difícil evadirse de este tema. Es decir, ha sido durante un mandato de su partido, ha sido con unas técnicas que no pueden decir que es la primera vez que se encuentran con ellas, porque evidentemente tienen otros casos abiertos por lo mismo, por utilización de policías para lavar sus vergüenzas. es decir, aún están de actualidad político-judicial. Claro, 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 claro. Y aquí todo depende de... Yo creo que hay una parte del mundo político que sería, digamos, el mundo del nacionalismo y del independentismo catalán, que tiene muchas ganas de que todo esto salga, por Mm. supuesto, pero yo creo que en genérico deberían el resto de opciones democráticas deberían tener mucho interés también por lo otro, ¿no? Porque cómo te puedes al final fiar. Es decir, cuando se ha hablado de policía política y este hombre salía allí y decía: la policía política no existe, es un invento, no sé qué, no sé qué. Bueno, esto, ¿cómo le llamamos a esto? También le podemos llamar la policía chanchullo, porque en realidad es un poco chanchullo, y la policía chapuza también le podemos llamar, ¿no? Pero claro, es que este es un tema muy serio, es un tema muy serio en todas las dimensiones, es decir, desde el punto de vista democrático, ¿no? El que tú utilices los aparatos del Estado y el dinero del Estado
y los fondos reservados para investigar a tu oposición, ¿no? Porque en ese momento, o sea, yo creo que después del 17 tampoco hay excusa, ¿no? Pero es que antes del 17 eso ya es el colmo. Es decir, que yo me acuerdo que más lo que estaba pidiendo en ese momento era una reforma fiscal que fuera más favorable a Cataluña. Bueno, Eso ya era un peligro pues enorme. sí, claro, debía ser un gran peligro, ¿no? Y ya te digo que no estoy intentando convertirles en buena gente, ni en buenos gestores políticos, ni en nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí es que yo creo que hasta no sé de qué manera, porque no sé exactamente, pero a mí me parece que el el Ministerio de Interior tiene que hacer una limpieza. Sí. Es decir, ha habido momentos en que este señor ha hecho aquello de destituyo a este director general y pongo a aquel y no sé qué. Bueno, existe una cosa que se llama asuntos internos. Pues a lo mejor ya tienen trabajo para los próximos meses, No sé ¿no? si Marlaska estaría por... Ya, aquí estamos. Ese es el tema en el que estamos, ¿no? Que da un poco la impresión de que sí, de alguna manera se vocifera en lo público, en el debate, en lo que sea, pero al final, bueno, hoy por ti, mañana por mí, que a ver si otro día yo me meto en un lío de estos y los que somos partidos de Estado no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Que estas cosas, pues hay que hacerlas, ¿no? Claro, y ahora la última o penúltima reflexión. Porque claro, yo a veces en casa me parto de la risa cuando, cuando me sale, pues, por ejemplo, el señor Aragonés diciendo, ¿ves? Ay, nos han investigado solamente por tener una ideología diferente, por nuestras ideas y tal. Y claro, tú dices, ¿y a otros que nos han investigado o que han investigado gente que estaba a nuestro alrededor, la manera que seguís investigando, ¿no? A gente que tiene opciones que consideráis antisistema o cosas por el estilo, sean o no sean violentas y sobre todo si no son violentas, etcétera, etcétera, eso donde lo dejamos. Es decir, y lo haces tú, señor Y lo Aragonés, haces tú, claro. o Bueno, tus amigos, a no, lo no mejor sé, él no recibe cartas así, pero el sí, señor Elena, que está ahora de Interior, debe saber algo de eso, ¿eh? Claro, yo he explicado aquí en esta compañero nuestro que se vio implicado en un tema, en una gran operación y que fue enviado desde Cataluña a la Audiencia Nacional y bueno, que se encontraron con un informe absolutamente ridículo, ¿eh? Que, incluso los jueces le dijeron, bueno, pero, ¿qué carajo pero, nos a mandáis aquí? ver, Que esto, claro, esto no es claro, nada. y eso eran los Mossos, Y ¿sabes? eso eran, claro, los Mossos y Eran los Mossos, y no los mandaba Rajoy, no los mandaba Rajoy ni Jesús. no, a esos no los mandaba Rajoy. Y entonces, claro que te quiero decir que, ¿Todos los que, sitios que cuecen habas, podemos decir, o qué? ¿O bueno, es muy simple esto? sí, no, pero sí, lo que quería decir con eso es que eh, dejarlo, al menos desde una reflexión como esta radio en la que estamos nosotros, ¿no? Dejarlo en un problema entre políticos profesionales, pues es un poco mentira en el sentido de que todo esto se está haciendo en la actualidad y se sigue haciendo y especialmente se está haciendo, pues eso, contra sindicalistas, contra activistas sociales, contra activistas del clima, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, ahí están los de Futuro Vegetal, por ejemplo, y ahora Claro, se me viene a la cabeza los infiltrados claro, en los claro, movimientos claro, claro, sociales que claro. sacó pues, medios de comunicación como Directa, por ejemplo, a relucir y que Sí, estaban sí. infiltrados Y por... que el actual ministro del Interior en ningún momento ha justificado, porque no lo ha considerado oportuno, pues que había una orden judicial por la cual actuar de esa manera, ¿no? Y bueno, y la mayoría de los infiltrados e infiltradas provenían de una determinada promoción, habían estado enseñados en un determinado sitio y bueno, pues todavía no nos han explicado si eso era una orden general o alguien que estaba experimentando y que ha ascendido y a lo mejor le han dado una medalla o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, claro,
Es gordo que se haga en la política institucional, pero también hay que decir, sin relativizar, ¿eh? O sea que estaría bien que se hiciera en limpieza, pero que se hiciera en todos los sentidos, ¿no? Y con respecto a la gente más normal que se encuentra metida en un lío de estos. Y bueno, alguna de esta gente que evidentemente ha sido presionada, y yo no se lo deseo a nadie, pues tenían sus buenos abogados, etcétera, para que de alguna manera le defendieran, tenían medios a su favor, y otra gente pues no tiene nada de eso. Bien, y para otra que me ha apuntado aquí, el nacionalismo, el independentismo en Cataluña, con esto pues le da alas, le sale reforzado, pueden decir, fíjate, ya lo decíamos nosotros, nos Sí. espían, nos vigilan, lo hacen ilegalmente, etcétera. Es decir, les puede hacer... Bueno, es evidente que podríamos acabar con aquella frase que se decía aquí, es que Rajoy cada vez que hablaba o tal creaba 1000 independentistas, ¿no? Claro, estas son las cuestiones que evidentemente victimizan Pues eso es. exactamente, victimizan al independentismo institucional y por tanto ese independentismo, esté en el gobierno de Cataluña o esté en la oposición en Cataluña, se aprovecha de esas circunstancias, que evidentemente es un rédito que cualquiera asumiría que lo tiene como rédito, ¿no? Porque, por eso he hecho yo la reflexión, es decir, es que la policía catalana también hace estas cosas o también hace estas cosas con determinados sectores. A lo mejor no la hacen entre ellos y con los partidos institucionales, ¿no? Pero es evidente, es decir, actuaciones como esta, como el 155 y tal, bueno, nos lleva a hablar de otro tema, es decir, pero en la manera en que quien representa al Estado español lo que hace en Cataluña es digamos, de alguna manera intervenir de manera no correcta, ¿no? Escuchar, perseguir, buscar información que no harías con una persona normal y tal sobre gentes que están en el independentismo, pues lo único que hace es darle alas al independentismo y crear esta idea víctima de un Estado que persigue a unas personas que opinan diferente, que quieren, pues eso, la independencia, etcétera, etcétera. Claro, por eso yo creo que toda la estrategia del PP en Cataluña en todos estos años, hasta el 2017 y luego siguió hasta la salida de Rajoy, era absolutamente errónea, ¿no? Es decir, le salía muy rentable a nivel del resto del Estado, porque evidentemente en el resto del Estado lo que se explica o lo que se decía es, coño, claro que los tenemos que investigar, porque fíjate tú cómo son, se han llevado 90 millones para allá, se han llevado esto. Bueno, ese es un tema que también con el procés también ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque es una cosa como fácil de vender. Estos catalanes además han jugado con el dinero, no sé, bueno, este tipo de cosas, este tipo de marrones, ¿no? Pero Bueno, yo creo que evidentemente refuerzan, claro, y refuerzan el discurso. Es decir, cuando se dijo, no, pero es que además queremos que se hable del lawfare y queremos que se hable de tal, pues bueno, pues ahora mira tú por dónde, qué casualidad. bien, seguiremos hablando de esto seguramente, Sí, pero nos quedan como 10 minutos para seguir anda. hablando. Fíjate tú, es que se habla y al final el tiempo pasa. Sí, sí, sí. Israel en la Corte Internacional de Justicia. Ujú. Bueno, todo el mundo sabe de qué vamos a hablar. Sí. Empieza tú analizando lo que te parece. Bueno, me parecía interesante porque sí que estuvo unos días, el tiempo que duró, no sé si fueron 2 sesiones únicamente, en algunos informativos y demás, y veíamos a una gente con peluca diciendo cosas y nos la traducían y tal, ¿no? Y quería un poco ponerlo en contexto, ¿no? Es decir, en primer lugar, es interesante poner en contexto que lo que se dio, lo que vimos, sucedía en la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU y que no tiene nada que ver con el Tribunal de la Haya, el Tribunal, la Corte Penal Internacional de la Haya, ¿vale? Vale. Primera cuestión.
¿Por qué? Pues porque en el de la ONU, en principio se valora una determinada situación con respecto a un Estado, mientras que en el Tribunal Internacional, en la Corte Penal Internacional de la Haya, lo que se hace es actuar contra personas concretas. Es decir, para que nos entendamos de alguna manera, en uno se vería si Israel realmente está cometiendo un genocidio en estos momentos, y en el otro sería si Netanyahu, por ejemplo. Efectivamente. Si Netanyahu ha sido detenido, no se sabe dónde, porque de Israel no va a salir, y va para allá y le juzgan, ¿no? Vale, entonces, la primera cosa, ¿no? La segunda, hemos visto aparecer a Sudáfrica, y evidentemente Sudáfrica ha llevado el peso, ¿no? Pero aparte de Sudáfrica estaba pues apoyando el tema Colombia, Brasil, Bolivia, un único Estado europeo, Bélgica, y también una buena parte del mundo árabe, no los más así, como Arabia Saudí y otros, pero sí otros. ¿Qué es lo que ha tratado de demostrar? O sea, ¿cuál era la acusación de Sudáfrica y cómo ha tratado de demostrarlo Sudáfrica, ¿no? La acusación es que en esta guerra hay una intención genocida. ¿Cómo se demuestra que hay una intención genocida? Pues porque tú vas dando una serie de detalles concretos. Por ejemplo, matanza de palestinos, los 20 y pico mil, y especialmente de hombres y mujeres, perdón, de mujeres y niños, ¿no? Expulsiones masivas de sus territorios, ¿vale? Privación de alimentos, sanidad, privación de refugio, que es otro de los elementos. Prevención de los nacimientos, que es otra cosa que también se está produciendo. Es decir, hay un conglomerado de 7 o 8 aspectos reconocidos internacionalmente por 150 estados que forman parte de un tratado contra el genocidio, por el cual uno puede determinar, o sea, no basta únicamente que vayas allí y digas, este estado es un genocida, ¿no? Sino que tú tienes que ir allí y tienes que demostrar que ese estado es un genocida, porque de esos 8 parámetros los cumple todos, según tu criterio, cumple 6, cumple 4, lo que sea, ¿no? Bueno, y así otro elemento muy interesante es la destrucción de la vida civil en ese momento y a posteriori, ¿no? Por ejemplo, y uno de los, bueno, que a mí, porque los otros quizás ya los conocemos un poquito más, pero a mí me pareció muy interesante en la acusación que presentó Sudáfrica, el tema de que fíjate por dónde yo no había pensado en eso, y no sé si el resto, ahora cuando os lo diga habéis pensado, la destrucción de universidades, la destrucción de museos, de hospitales, por supuesto, porque eso lo hemos visto, la destrucción de parques arqueológicos palestinos, de manera que, digamos, no quede nada a futuro ante una posible... cuando Israel dice eso, bueno, pero nosotros aquí hemos venido a por Hamás y cuando acabemos, pues esto ya se podrá recuperar y tal. Claro, hay una parte que para ti es muy significativa de tu ser como israelita, ¿no? O como sionista, Sí. exactamente, que lo que estás haciendo en el otro lado es eliminarla, ¿no? Para que esa perspectiva histórica, ese enraizamiento histórico no exista. Y luego Sudáfrica también planteó, y era muy importante que lo hiciera Sudáfrica, porque ha sido, como sabéis, un estado en el cual ha habido un sistema de apartheid que ha durado muchísimos años, pues vino a plantear que en el caso de Palestina llevaban 75 años de apartheid, 56 años de ocupación en la parte y tal, y luego los 16 últimos años ya de una opresión todavía mucho más directa a Gaza, ¿no? En concreto a esa parte del territorio.
¿Cómo se defendió Israel? Porque, bueno, no sé si crees que esto no es interesante, porque yo creo que no se explicó, ¿eh? No se ha explicado demasiado a través de los medios. Bueno, pues Israel se defendió, en primer lugar, negando que ellos tuvieran que estar allí, ¿eh? Pero estaban. O sea, negando que tuvieran por qué estar ante ese tribunal defendiéndose y no reconociéndole la autoridad para, para intervenir sobre ese asunto. Lo digo porque, por ejemplo, se produjo algo parecido con el tema de Rusia y Ucrania, y Rusia directamente pasó de ir al tema de aparecer por ahí, por este tipo de tribunal. Pero, bueno, ellos fueron, hicieron una crítica a Sudáfrica porque Sudáfrica no había hablado de los ataques de Hamás, nuevamente la legítima defensa, el tema de la protección de la sociedad civil, que hay que tener bastante morro para tal, y luego, sobre todo, me imagino que más a nivel legal, uno de los argumentos que han utilizado es el que no existe disputa entre las partes. Es decir, que quien me está acusando, yo no le estoy haciendo nada, mire usted. Sí, bueno, refiriéndose a Sudáfrica. Claro, diciendo, ¿por qué no? Como con el morraco ese, exacto. ¿Y por qué no está aquí Palestina diciéndome algo? Bueno, pues, ¿sabes? Los tengo allí medio zumbaos, pero claro, primero Palestina es un estado y por tanto no puede estar ahí. Y en segundo lugar eso, ¿no? Claro, eso tampoco es tan cierto porque justamente uno de los países, de los estados que apoyó el apartheid en Sudáfrica fue Israel. Hubo una gran conexión y muy buena conexión entre gobiernos israelitas y los gobiernos, digamos, xenófobos y blancos, en este caso de Sudáfrica, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ahí? Bueno, no muchas cosas, ¿eh? Pero hay algo interesante e inteligente por parte de Sudáfrica, aunque quizás no se dé, ¿no? Que es que antes de pedir una determinada condena o una cosa por el estilo, Sudáfrica lo que ha pedido es medidas cautelares, es decir, la necesidad de un alto el fuego para que es decir, demostrando ellos de manera bastante fehaciente desde su perspectiva, lógicamente, que ese genocidio se está produciendo, que se produzca ese alto el fuego para que eso no siga adelante y pueda ser de alguna manera, bueno, no revertido, pero tal. ¿Qué recorrido tiene eso? Pues en principio es un recorrido más rápido, vamos a ver qué es lo que puede decir este tribunal y evidentemente no es de obligado cumplimiento, por desgracia, como casi nada a nivel internacional para Israel. Pero podría crear un precedente que aún le situar a Israel en una posición todavía más complicada, ¿no? O más como un Estado que está acusado. A la pregunta de qué podría hacer el Estado español, por ejemplo, el Estado español se podría añadir a esto. Ahí se ha quedado corto porque junto con Bélgica fueron los dos Sí. países de la Unión Europea en aquel momento. Sí. Acordamos del paso de Rafah. Sí. Estaban juntos y hicieron unas declaraciones que le sentaron muy mal a Israel, el gobierno de Netanyahu, y Bélgica ha continuado para adelante. Bélgica ahora está presidiendo la Unión Europea. Sí, la Unión Europea. Sí. Y bueno, España se ha quedado cortada. Y quizás por eso la embajadora de Israel ha vuelto a ocupar su plaza en Madrid y diciendo unas declaraciones, bueno, aquí la situación ha mejorado mucho, por eso vuelvo porque se había retirado en señal de protesta. Sí, aquí esto nunca, no sé si algún día nos lo explicarán o forma parte de los secretos de Estado y tal, ¿no? Aquí puede haber dos motivos, uno que por cuestiones
geopolíticas y demás, pues a Sánchez le hayan dejado decir determinadas cosas, pero el amigo americano le haya dicho, pero bueno, pues hasta aquí, esa es una opción. Y la otra opción, que me gustaría más que fuera esa, dentro de lo mindungui que es que quizás España puede jugar un papel que Bélgica no puede jugar, ¿no? En ese conflicto, digamos, bueno, pues por las relaciones históricas con unos y con otros, por todo eso de la España de las tres culturas, por todo ese tipo de cosas, y que en este caso el gobierno español esté jugando a mantener, en cuanto a este tema del tribunal, pues una posición más neutra o más floja, y en cambio esté trabajando más en organismos internacionales y ante aliados de un lado y de otro para llegar a algún tipo de acuerdo. Pero es decir, no quemarse del todo para poder seguir siendo interlocutor claro, si se presenta oportunidad. Sí, bueno, pero no lo sé, ¿eh? Es especulación mía personal. Tenemos que casi acabar. No sé si quieres acabar de alguna manera en 1 minuto o 2. Con lo de Otegi y el lawfare. Si te cabe decir algo. Sí, me cabe. Vale, Vamos a ver. Otegi fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión, que luego se convirtieron, al pasar por el Tribunal Supremo, en 6 años y medio, por intentar refundar Batasuna por orden de ETA. Esa era la acusación. Entonces, Otegi cumplió los 6 años y medio, y en 2018, una vez que Otegi ya había salido, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dio la razón a Otegi en el sentido, y a Otegi y a sus compañeros, porque no era el único, en el sentido que había habido vulneración de los derechos fundamentales porque ellos habían recusado, especialmente Otegi, a una de las juezas, y esa jueza se había mantenido en el tribunal. Bien, como aquí somos más chulos, algunos son más chulos que un 8, ¿qué se le ocurre al Tribunal Supremo Español? Pues decir, vale, pues te vuelvo a enjuiciar. O sea, ahora lo vamos a hacer otros 3, ¿vale? Te vas a enterar. Bueno, al final Otegi reclamó ante el Tribunal Constitucional, y lo que salió ayer fue que el Tribunal Constitucional paró cautelarmente ese juicio en el Tribunal Supremo, y segundo, la resolución de ayer es que no tiene ningún sentido repetir un juicio a una persona que además ya ha sido condenada, que ha pasado prisión y que que es de primero de carrera, que a una persona no se le juzga 2 veces por una misma cosa. De primero de carrera, y se le ocurre ni más ni menos que a los señores del Supremo. Al Tribunal Supremo, porque, repite conmigo, aquí no hay lawfare. En fin, pues brevemente, pero lo hemos dicho, y si hace falta, como decíamos antes, insistimos que este tema creo que está cerrado. No, está cerrado, y por cierto, bueno, bien cerrado, ¿no? Por suerte. Por suerte ahora existe otra composición del Tribunal Constitucional, y parece que se están dando una serie de sentencias o de resoluciones de cosas que estaban además aparcadas en un sentido, pues más por lo menos de un Estado democrático moderno y europeo, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Muy bien. Viene más, si no pasa nada. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. Salud.